Había cervos, pero nunca se contaron chistes de Quevedo. Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, entonces de choque, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, entonces de choque, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, entonces de choque, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, entonces de choque. ¡Bis! L'ensayo del escritor investiga les semellances biogràfiques i ideològiques entre Fidel Castro i Manuel Fraga y fai un análisis fondero del galleguismo político que fomentó l'exministro franquista entre el centralismo del so partido. Yo podría haber sido Fidel Castro es un episodio nacional de la colección de episodios nacionales de Lengua de Trapo, que es una colección en la que te piden que agarres un acontecimiento posterior a la transición y escribas con él una pequeña novela o un pequeño ensayo. Yo he escrito un pequeño ensayo, pero no sé escribir novela, sobre la visita de Fidel Castro a la Galicia de Manuel Fraga en julio de 1992 y los motivos de su sorprendente, si no amistad, buena sintonía con un exministro del franquismo, siendo él un líder comunista, como Manuel Fraga. Manuel Fraga, que además había visitado Cuba el año anterior, 1991, volvería a Cuba en el 98, con lo cual estuvieron viéndose durante años. Y Fraga, que dijo, o sea, la frase suya, el título del libro proviene de ahí, dijo literalmente eso: si yo me hubiera quedado de niño en Cuba, porque él vivió de niño en Cuba, yo podría haber sido Fidel Castro, tal vez Fidel Castro hubiera sido yo. El libro tiene 4 partes, de las cuales la primera es la crónica de la visita de Fidel, que dura 2 días y que dio lugar a muchísimos momentos pintorescos. Y la segunda parte es una crónica del fraguismo, de esa larga etapa de Fraga en Galicia, como un premio de consolación después de 50 años queriendo haber sido el presidente del gobierno de España y no habiéndolo conseguido, pero como un premio de consolación que él va a llenar de contenido, convirtiéndose casi en un rey de Galicia, que crea lo que un periodista gallego al que yo cito llama el régimen del 89, que empieza con un pucherazo poco conocido en el año 89, en las elecciones de aquel año, y después es un régimen que hace algunas cosas sorprendentes, como empezar a hablar de autoidentificación gallega, a reclamar la administración única, o sea que todas las competencias vayan para las autonomías y el Estado central se quede prácticamente nada más que con defensa y asuntos exteriores, y también consigue una duradera paz cultural capaz de absorber a intelectuales galleguistas y de izquierdas para los que se crean instituciones, cargos, etcétera, que también compran su silencio, pero que le garantizan a Fraga esa larga paz cultural que de alguna manera dura hasta hoy en Galicia. Fraga hizo Galicia y nadie la deshizo, digo yo en un momento dado. La tercera parte del libro va sobre las conexiones generacionales, que eran muchas, entre Fraga y Fidel, que son 2 hombres que habían nacido con 4 años de diferencia, murieron también con 4 años de diferencia, y los dos venían de trasfondos muy similares. Un padre gallego inmigrante, el de Fidel se quedó en Cuba, el de Fraga no, pero pasó por Cuba. Una madre muy religiosa, un paso por colegios también religiosos muy conservadores, donde los jesuitas por los que pasaron ambos les inculcaron valores muy parecidos, una misma concepción de la hispanidad, de la religión. Fidel fue religioso toda su vida, aunque abandonase la cobertura de la fe, o sea, esa cobertura marxista de Fidel escondía un fondo profundamente católico, una misma concepción de la virilidad, de la vida. A los dos les gustaba cazar, a los dos les gustaba la naturaleza, etc. Y esa tercera parte, ya digo, va sobre todas estas conexiones generacionales y también sobre sorprendentes conatos de simpatía con la revolución cubana que hubo en la dictadura franquista, lo contrario, sorprendentes simpatías falangistas que uno se encuentra en el primer Fidel, etc. Al final son 2 personajes que tenían mucho más en común de lo que en principio podía parecer, siendo los 2 lados de la Guerra Fría, ¿no? La cuarta parte va sobre la concepción del poder de Fraga y su cosmovisión, una cosmovisión schmittiana. Él fue uno de los grandes introductores y defensores en España de Carl Schmitt, el gran teórico de la soberanía,
y en esa parte también exploro su evolución durante el franquismo como un ministro de Franco que por una parte quiere, y lo quiere sinceramente, hacer reformas, liberalizar el régimen, pero por otra parte quiere hacerlo de manera autoritaria, convenciendo al soberano que es Franco de que haga las reformas que él quiere y reprimiendo a la calle que está exigiéndole un determinado ritmo y unas determinadas metas. Él quiere liberalizar el régimen como un regalo a una población española que lo espere pacientemente, esa es su cosmovisión. Y eso explica también su relación con Fidel. Al final, por poco que le gustase el régimen cubano, reconocía y admiraba incluso a Fidel como el soberano de Cuba, entendía que había que convencerle de hacer las reformas necesarias y al final se llevó casi tan mal con la oposición cubana de Miami como se había llevado con la española, a la que había reprimido bajo el lema aquel tan recordado de "la calle es mía", ¿no? Al final, eso, en su concepción, el soberano debía hacer las reformas y la calle no debía jugar ningún papel ni en Madrid ni en Miami. El libro, dentro de la filosofía de la colección, de agarrar un acontecimiento concreto y hablar de algo más grande, yo lo concebí como un libro sobre el poder. Agarro este acontecimiento concreto, muy folclórico, muy pintoresco, con anécdotas muy divertidas, pero para hablar de algo más amplio, que es el poder, cómo se toma, cómo se ejerce, cómo se puede perder, las contradicciones que uno cabalga para mantenerlo, los cambios que uno hace para mantenerlo, etc. En eso fueron expertos tanto Fraga como Fidel, que fueron dos hombres que tuvieron una carrera política larguísima y tan larga como quisieron, una carrera política que duró más de medio siglo. De Fraga decía Vázquez Montalbán en el 84, la historia ha sido extraordinariamente paciente con este hombre, todavía le quedan 30 años por delante de carrera política, y ambos dos son dos hombres con los que la historia fue tremendamente paciente, que supieron sobrevivir al final de su era. Los dos eran hijos de la Guerra Fría y la Guerra Fría se acabó, pero ellos sobrevivieron. Cuando una época se cae, decía Azaña, se caen su anverso y su reverso, y ellos, que eran el anverso y el reverso de esa época, sobrevivieron todo lo que quisieron, ¿no? Supieron adaptarse lo suficiente en aquel famoso fin de la historia de Fukuyama para sobrevivir a esa crisis de su propia época y retirarse solo cuando el hecho biológico les obligó a hacerlo, ¿no? No los tumbó nada más que el hecho de que el cuerpo dejara de aguantar, y los dos cuerpos aguantaron muchísimo. Fraga llega a Galicia después de 50 años queriendo haber sido el soberano de España, y cuando llega a Galicia empieza a subrayar de una manera sorprendente para todo el mundo los atributos de esa pequeña soberanía que es la presidencia de una comunidad autónoma. Empieza a hablar de autoidentificación, empieza a reclamar la administración única, empieza a decir cosas que resultan sorprendentes para Pujol y Arzayus, que dicen, pero bueno, de repente este hombre que viene de donde viene nos está adelantando por la derecha en algunas cosas, ¿no? Está reclamando cosas que ni nosotros nos atrevemos a hacer, ¿no? Empieza a hablar de que quiere convertir a Galicia en la Baviera española, o sea, una región integrada en España, no separatista, pero con una autonomía muy fuerte y un orgullo de lo propio muy fuerte. Empieza a hablar gallego en público, cosa que hasta entonces no había hecho, y todo el mundo descubre que lo habla a la perfección porque era su lengua materna. El PPG, que en aquellos años 90 está liderado por un tipo, Xosé Cuíña, que dice que es galleguista hasta el borde de la autodeterminación, empieza a organizar unas romerías multitudinarias todos los años en el Monte Faro, que son un despliegue multitudinario de folclore gallego y de reivindicación como herederos de los galleguistas históricos. Cuíña dice, y Fraga lo aprueba, que Castelao y Rosalía de Castro hoy votarían al PP, etc. Hay todo ese subrayado de una soberanía gallega, de un orgullo gallego, de una especie de nación gallega, que resulta sorprendente para todo el mundo en alguien como Fraga, y que Génova, el poder central del PP, lanza en un momento dado una ofensiva para cortar y para acabar con ello. Hay un capítulo dedicado a Ramón Piñeiro, que es una figura muy interesante porque viene de haber sido militante del Partido Galeguista en la Segunda República, de haber intentado reconstituirlo en la clandestinidad, pero que en un momento dado se da cuenta de que para ese viaje no hacen falta alforjas y que hay que cambiar de estrategia, hay que librar la guerra cultural, ¿no? Esa intuición tan de nuestros tiempos. Funda la editorial Galaxia para editar libros de temas gallegos y en gallego, y él tiene la convicción de que hay que educar en el galleguismo a toda una generación que ya ha crecido bajo el franquismo, pero que está perdiendo las señas de identidad gallegas. Y su gran contribución
contribución va a ser su mesa camilla, la mesa camilla de Ramón Piñeiro, que él tiene en su casa de Santiago y donde él reúne todos los días a tertuliar a jóvenes universitarios del Santiago de entonces, de los que él sabe que van a ser la élite de la Galicia del futuro, política, económica y cultural, y a los que él instruye con paciencia socrática en las señas de identidad gallegas y en el orgullo por Galicia como sujeto político, de tal manera que garantiza, y eso es lo que sucedió, que en la Galicia democrática todos los presidentes de derechas, de izquierdas, gente como Beiras, que no fue presidente pero era la extrema izquierda de Galicia, élites culturales, económicas, etcétera, todos pasaron por la mesa de Piñeiro y todos conservaron un consenso que después respetó, conservó y potenció Fraga. Piñeiro me interesó mucho como historiador, pero también como asturiano, porque yo me hacía la reflexión de que aquí en Asturias no solo no tuvimos un Piñeiro, sino que tuvimos literalmente todo lo contrario. Tuvimos a gente como Gustavo Bueno o como Pedro Caravia, que también fueron los Sócrates de toda una generación, de toda una élite de la Asturias democrática, pero que no solo no eran asturianistas, sino que eran furibundamente antiasturianistas. Pedro Caravia decía que el bable, decía él, era un balbuceo de subnormal, y ese hombre fue una figura que ejerció gran influencia sobre gente del PSOE asturiano como Juan Luis Rodríguez Vigil, que después tuvo con el asturiano la relación que ya sabemos. Nos faltó un Piñeiro y a veces decimos desde Asturias y desde el asturianismo no tuvo una Rosalía de Castro, no tuvo un Manuel Murguía, pero yo digo siempre, lo que no tuvimos fue un Ramón Piñeiro y eso es lo más importante que deberíamos haber tenido. Fidel es alguien en quien el marxismo-leninismo es una tenue cobertura de un fondo que sigue siendo toda su vida lo que había sido primeramente, que es un nacionalista católico. Él se hace comunista en el contexto de la Guerra Fría, en el cual tienes que escoger un primo de Zumosol u otro, y en el momento en el que le pisas los callos a Estados Unidos, pues la lógica dicta que te alinees con la Unión Soviética, pero su mundo sigue siendo profundamente católico. No es un frío análisis de relaciones sociales de producción e intereses de clase, sino romanticismo moral, redentor, el bien contra el mal, el poder de la fe, etc. Eso explica la cierta sorprendente simpatía que hubo en pequeños sectores del franquismo, pero que incluían al mismísimo Franco o a gente como Blas Piñar, por Fidel y por la Revolución Cubana, viendo en él una suerte de vengador del 98 español, ¿no? El que le da a Estados Unidos en sus mismas narices una lección que venga de alguna manera la trapacería que nos habían hecho. Y eso explica también la buena sintonía que tuvo con Fraga en un momento además en el que la Unión Soviética acaba de caer, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y Fidel sabe adaptarse siempre muy bien a los nuevos tiempos. Y él en aquel momento empieza a llenar de hispanidad sus discursos, a hablar de una comunidad hispana, etcétera, etcétera, incluso a reivindicar figuras católicas con más intensidad de lo que lo había hecho hasta entonces, y con eso le resulta fácil encontrar los lazos de sintonía que lo conecten con Fraga y les hagan beneficiarse mutuamente. El encuentro entre Fraga y Fidel se produce en un momento en el que tanto Cuba como Galicia están apostando fuertemente por el turismo como una especie de vía de salvación de una crisis, que en el caso de Cuba es el periodo especial, la caída brusca de la economía como resultado del colapso de la Unión Soviética, y en el caso de Galicia también es el desmantelamiento industrial y agrario de los años 80. Fraga apuesta por el turismo, algo de lo que él sabe mucho porque había sido ministro del ramo durante el franquismo, el ministro del Spin is Different, de los paradores, el que crea el menú del día, toda una serie de buenas intuiciones que provocan el boom turístico español. Y en Galicia él lo que hace es inventarse el Camino de Santiago, que en los 80 no hacía casi nadie y que de repente se convierte en lo que es hoy después del Xacobeo 93, que él lanza, la marca Galicia Calidade, para promocionar la gastronomía gallega, etc. A mí esto es algo que también me interesa como asturiano porque en este momento nosotros también estamos apostando por el turismo como una especie de maná que nos salve de la larga crisis en la que veníamos inmersos. Es curioso pensar que se hace con las mismas claves con las que lo hizo Fraga: Camino de Santiago, meca de peregrinaje, el refugio climático, el paraíso natural, Covadonga, etc. También se apuesta por la gastronomía, pero el modelo no es nacional gallego como el de Fraga, llamando a las cosas en gallego, Galicia Calidade, Xacobeo, etcétera, etcétera, sino que es un modelo en realidad bastante más apegado
al modelo tradicional nacional católico español de lo que lo hizo eso, alguien como Fraga, que venía de haber sido ministro del franquismo.